Para repasar los principales periódicos y sus principales portadas internacionales, y hasta aquí en el estudio conmigo mi compañera Dácil Lanza. Bienvenida, Dácil. Gracias, Rodrigo. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Creo que hoy vamos a hablar de mi país, ¿verdad? Concreto de la Comunidad de Madrid, porque hay que hacer un repaso a un despido en el gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso, que está trayendo bastante revuelo tanto para la administración como para su partido, el Partido Popular, el principal partido de la derecha española. ¿Qué es lo que están diciendo las portadas ahí en España? Así es, Rodrigo. Partimos de lo que dice el diario.es, este diario de tinte progresista, podríamos decir, que habla de una crisis en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso a partir de un despido, más precisamente del consejero de Educación, es decir, la máxima autoridad local en esta materia. Hablamos de Emilio Viciana, quien fue destituido de manera intempestiva por Ayuso. Esto desató una cadena de dimisiones y despidos y de ceses, también dice el diario.es, no solo en el gobierno, donde, por ejemplo, renunciaron 2 directores generales en áreas educativas, sino también en las filas del partido. Decíamos, el Partido Popular, como señalabas, el principal partido de derecha y de España, dice también, tuvo renuncias en sus filas, más precisamente en la Asamblea local, en la Asamblea de Madrid, donde 3 diputados también renunciaron. Se trata de lo que el diario.es califica de una sangría y que podría derivar en otras renuncias y dimisiones. Pero igualmente ya en este momento se trata de la mayor crisis, no solo del gobierno de Ayuso, sino también del Partido Popular local desde su llegada a el gobierno de Madrid. Hay que decir también que, según califica el diario.es, la salida del titular de Educación se trata también de la caída de un clan. Así lo define este portal de noticias, que dice que el grupo de quienes renunciaron, denominados como los pocholos, eran, integrados por diputados muy jóvenes, ultraconservadores y sin ningún tipo de experiencia, que estaban a cargo del área de educación en un momento de crisis por la financiación de las áreas, sobre todo de las universidades. Incluso pone el ejemplo de que la Universidad Complutense, por ejemplo, tuvo que ser rescatada por el gobierno de Madrid porque justamente denunciaba la falta de financiamiento. Así es que esto también provocó la salida, por ejemplo, de Antonio Castillo Algarra, quien la prensa denomina como el, ideólogo, uno de los ideólogos o incluso el Rasputín de Ayuso, que estaba detrás de la ley universitaria. Y esto es clave porque se trata de un proyecto de ley que es el trasfondo de todo este conflicto. La ley universitaria era un proyecto en realidad que impulsaba Ayuso para justamente el sector de las universidades, que es lo que generó polémica porque desde que se empezaron a filtrar parte del texto de este proyecto, lo que empezó a generar es una polémica en todas las áreas de la educación. Por ejemplo, algunas de las cuestiones más polémicas era que decía a los rectores que tenían que buscar el 30% de su financiamiento, de sus fondos, en el área privada, en el mercado, y también estipulaba, por ejemplo, multas de cerca de 100.000 euros para quienes protestaran sin permiso. Bueno, no sorprende, es la política de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, privatización de la sanidad, de la educación, nada nuevo. Vamos a seguir también con lo que nos cuenta El País, Dácil, porque parece Cuéntanos. Vamos con El Mundo, hacemos una parada por El Mundo, porque el diario conservador tiene una editorial sobre, también este mismo conflicto, pero dice que Ayuso sí necesita de las universidades. Y esto porque dice que hay una contradicción en no atender la demanda de financiación para los sectores universitarios. Dice que la cultura del esfuerzo que reivindica Díaz Ayuso, así lo dice El Mundo, está en contradicción con la falta de financiamiento. Y esto dice que, por ejemplo, las personas que se quieran esforzar de bajos recursos para estudiar carreras de ciencia, y en ciencia menciona biología, matemática, abogacía, economía, ingeniería, esas son las carreras que menciona El Mundo, que para quienes quieran estudiar, deberían ser atendidos y atender el financiamiento, porque dice que la falta de recursos afecta más a estas carreras y no, dice, a las carreras
que en la mente de algunos están tomadas por lo woke. Entonces dice que esta batalla cultural, así lo menciona, no debe darse en este plano del financiamiento. Bueno, pues lo dice El Mundo, el principal diario conservador de España. Ahora sí nos vamos con El País, que creo que lo que habla es más bien de las repercusiones entre los estudiantes. Es así porque en el día de hoy hubo protestas, más precisamente en el sur de Madrid, y dicen que justamente no alcanza con la salida del funcionario de educación, sino que también deben buscar o deben apuntar a cambios reales. Bueno, pues esto es lo que nos traen los principales medios españoles. Vamos a cambiar completamente de tercio. Hay que hablar de Gaza, ¿verdad? Y nos traes primero ese titular de The Guardian que nos habla de algunos de los planes de Donald Trump para el enclave palestino. Sí, partimos con este titular del diario británico que dice, es una exclusiva, que justamente que funcionarios de Donald Trump están apuntando a construir lo que sería una base militar, más precisamente una base de operación para lo que es la Fuerza Internacional de Estabilización, esta fuerza integrada por múltiples países, o así lo anunciaron, y que todavía no se conoce la conformación final, pero que apunta a estar en Gaza y que, bueno, es parte de la Junta de Paz, que hoy vimos a Trump justamente hablando de eso, y que, bueno, tendría una superficie de cerca de 1.400 por 1.100 metros, rodeada de 26 torres, además de alambre de púa y demás, que estaría, bueno, una parte del territorio de Gaza destinada a este objetivo. Vamos a seguir hablando de Gaza, de Trump también, porque el Wall Street Journal nos cuenta que uno de sus hijos tendría negocios con compañías israelíes. Sí, hablamos de Eric, uno de los hijos, el tercer hijo de Donald Trump, el segundo varón, digamos, que justamente está asociándose o está haciendo un acuerdo para sacar a la bolsa a la empresa israelí Extend, que está dedicada justamente a producir, por ejemplo, drones que operaron en Gaza, y que entre sus promociones o la promoción de sus productos dice que ahí tiene dispositivos que tienen un bajo costo por muerte, es decir, abaratar la matanza, en este caso en el territorio palestino, y que, bueno, ahora la familia Trump va a ser parte de esta empresa. Y todos estos planes de Trump hablan de un desarme de Hamás, pero lo que nos trae la BBC es que parece que todo va en otra dirección, que está tomando fuerza de nuevo Hamás en Gaza. Sí, al menos esa es la opinión de la BBC a partir de las fuentes que consultan el territorio palestino. Dice que, bueno, Hamás está recuperando posiciones a partir de, por ejemplo, funciones como la seguridad, el cobro de alquiler, el cobro de impuestos y servicios gubernamentales. Decíamos también que, bueno, distintos gazatíes que hablaron con la BBC informaron de esto. Cabe la pregunta de si esto no da una excusa también para que Israel y Estados Unidos sigan en la Franja de Gaza, o incluso si no habla del fracaso de la lucha o de esta guerra que impulsó Israel en el territorio palestino. Venga, Dacili, vamos a terminar con algo diferente. Solemos destacar lo que hacen otros medios. Vamos a destacar también lo que se hace en esta casa. Muy buen trabajo sobre Irán. Es así, se trata de un documental, un mini documental que hizo France 24, que se titula Irán, la revuelta masacrada. Decíamos, un mini documental donde se reconstruyen los días de las protestas que movilizaron a Irán en diciembre del año pasado hasta enero de este año, cuando se restableció el servicio de Internet. Allí se reconstruyen hechos relevantes, por ejemplo, entre el 8 y el 11 de enero, cuando el país estaba a puertas cerradas y se vivió la peor masacre desde la instauración de la República Islámica. Advertimos que tienen imágenes y testimonios que pueden herir la sensibilidad, pero que vale la pena verlo. Sin duda, invitamos a todo el mundo a que lo vea, Dacil. Muchísimas gracias por este repaso. Gracias, Rodrigo. Venga, mañana más. Nosotros hacemos